Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos hermanos al canal de Meditación Bíblica Internacional. Eh, Reciban un fuerte abrazo de parte de todos los que colaboramos en este ministerio. Soy el pastor Ricardo García y como cada semana estamos en el panorama semanal. Agradecidos estamos con nuestro Dios por habernos permitido haber meditado la semana pasada y el poder comenzar una semana meditando su palabra. Como ustedes ya saben, hermanos, estos videos son un recurso para poder ver algunos puntos a tomar en cuenta en los pasajes que estaremos meditando. Esta semana estaremos meditando del capítulo 13 al capítulo 16 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 15 hay una advertencia acerca de las 7 plagas postreras, como lo podemos ver en el capítulo, en el verso 1, donde dice la palabra del Señor así. Se me acompaña ahí al capítulo 15, verso 1, dice así la palabra: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Esta es una advertencia acerca del juicio de las copas que aparece en el capítulo 16 y que podemos leer en el verso 1. Si me acompaña ahí en su Biblia, capítulo 16, verso 1, dice de la siguiente manera: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, recordemos que el libro de Apocalipsis nos muestra el juicio de Dios, la ira de Dios que se derrama sobre este mundo, y nos muestra ese juicio de Dios con 3 figuras distintas. Apocalipsis, hermanos, no nos está mostrando 3 tipos de juicios distintos, sino nos está mostrando el juicio justo de Dios sobre este mundo. Y lo está haciendo con 3 figuras diferentes. Es como si nos presentaran el mismo escenario visto desde 3 cámaras distintas, puestas en diferente posición. Cada una muestra una perspectiva diferente de la misma escena. Así podemos nosotros entender lo que el libro de Apocalipsis nos está mostrando acerca de este juicio justo de Dios. Primero utiliza la imagen de los 7 sellos. Entonces Apocalipsis nos muestra el mismo juicio, pero ahora utiliza la figura de las trompetas, y después nos muestra ese mismo juicio utilizando la imagen de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, Apocalipsis no nos muestra en un orden cronológico 3 tipos distintos de el juicio de Dios, sino nos muestra el juicio justo de Dios visto desde 3 perspectivas diferentes. Pero tenemos que entender que es el mismo juicio. Esta semana estaremos meditando, como lo vemos en el capítulo 15 y 16, viendo las 7 plagas que son las 7 copas que contienen la ira de Dios. Ahora, cuando usted esté meditando en estos capítulos, tiene que tomar en cuenta de dónde viene ese juicio, de dónde proviene ese juicio, cuál es su fuente de ese juicio. Y en una segunda pregunta muy importante, usted tiene que entender sobre quiénes viene ese juicio de Dios. Así como lo menciona en el capítulo 15, en el verso 2, se me acompaña ahí el capítulo 15, verso 2, dice de la siguiente manera: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, mire, ponga atención, sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Si vemos de manera rápida y sencilla este verso,
¿sí? Según Juan, en este verso, ve a la iglesia victoriosa, la iglesia celestial, una iglesia que ha vencido a la bestia, a su imagen, a su marca y el número de su nombre, dice. Es claro entonces que sobre la iglesia no viene el juicio de Dios. Veamos el capítulo 16, verso 2, para poner un ejemplo. Dice el capítulo 16, obviamente estamos hablando del juicio, hermanos, de Dios presentado conforme a la imagen de las copas, ¿no? Y dice el verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, podemos ver aquí, ¿sí?, claramente que el juicio de Dios no es para la iglesia. Una iglesia, obviamente, como dice aquí, que no tiene la marca de la bestia y no la adora. Entonces, seguramente usted estará pensando, ¿no?, acerca de cuál es la marca de la bestia. Intencionalmente, hermanos, comencé de esta manera mencionando el capítulo 15 y el capítulo 16, donde nos habla acerca del y nos muestra el juicio de Dios a través de las 7 copas. Y dejé a un lado, dejé para el último, para el final, los capítulos 13 y 14. Estos capítulos 13 y 14 pertenecen, hermanos, a una sección de Apocalipsis que se encuentra entre la séptima trompeta y el inicio de las copas. Entonces, si nosotros vemos el capítulo 15, comienza con el anuncio de las plagas y que son en realidad las 7 copas. Entonces, el capítulo 12, 13 y 14, hermanos, forman parte de este bloque que se tiene que ver de una manera conjunta, vamos a decir así, ¿sí? Apocalipsis inserta el contenido de estos tres capítulos y nos vamos a encontrar en estos 3 capítulos con temas importantes que necesitamos comprender de una manera clara. Tal vez no podríamos abarcar en este video y a través de este medio, tal vez todo lo que se pudiera ver en estos 3 capítulos. Pero seguramente hay algo que llama la atención y que tenemos que ver claramente. En el capítulo 12, hermanos, que meditábamos en la semana pasada, estábamos hablando acerca y meditando acerca de esta mujer que aparece, ¿no?, que da a luz un hijo, y ese hijo menciona la escritura, el cual dice, regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Sí? Esto usted ya lo ha de haber meditado, ¿sí? Y obviamente este pasaje tiene relación, hermanos, con el capítulo 2 de Salmos, ¿sí? Entonces, nos habla este capítulo 2 de Salmos y lo vemos como un salmo mesiánico que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice en el verso 5 del capítulo 12 de Apocalipsis que fue arrebatado al cielo para Dios y para su trono. Y la mujer huye entonces al desierto, donde será sustentada por Dios. Esta mujer representa a la iglesia, la cual, según el verso 11, si usted me acompaña al capítulo 12, verso 11, dice lo siguiente: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿qué dice este verso 11? La iglesia vence por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, menospreciando su vida hasta la muerte. Y este capítulo nos muestra cómo es que el gran dragón, que también aparece en este capítulo 12, en el verso 9, dice el verso 9, si usted me acompaña con su Biblia, en el verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en este verso, en este capítulo 12, aparece este dragón que obviamente es Satanás, es el diablo, que es, dice, la serpiente antigua. ¿Y qué hace esta serpiente antigua, el diablo y Satanás? Que es la misma imagen. Persigue a la iglesia y le hace guerra. Es lo que vemos en este capítulo 12. Y dice el verso 17, ¿contra quién está haciendo guerra? Mire el capítulo 17, si usted me acompaña, del capítulo 12, dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, en este verso 17 nos dice que es contra la iglesia, o sea, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Podríamos decir, vemos ya de manera más clara lo que nos está mostrando el libro de Apocalipsis. ¿Qué nos está mostrando el libro de Apocalipsis, hermano? Es el poder de este mundo, Satanás, el diablo, en una guerra contra la iglesia de Cristo. Esta guerra que tenemos hoy en día, hermanos, es una guerra que se está llevando a cabo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. No es una guerra que vendrá, sino es una guerra que ya está en nuestras vidas, que ha estado desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Satanás ha estado haciendo guerra contra la iglesia de nuestro Dios. Entonces, en el capítulo 13, que estaremos meditando y que comenzaremos a meditar esta semana, ¿sí?, aparece una bestia que provenía del mar, que por cierto el mar, hermanos, en el libro de Apocalipsis tiene el significado de un lugar donde gobierna Satanás. Que por cierto, si usted va al capítulo 21, en el verso 1, menciona que en esa nueva creación de Dios, el mar ya no existía más. Eso usted lo puede ver claramente, ¿sí? Esa bestia entonces que aparece en el capítulo 13, en el verso 2, nos menciona que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire lo que dice el capítulo 13, en el verso 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, recordemos que es el mismo Satanás, entonces, dándole autoridad a esta bestia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, de una manera sencilla, que representa lo mismo. Simplemente le está dando autoridad y esta bestia ahora representa a el diablo, a Satanás y su fuerza. ¿Sí? Y obviamente está en contra de Dios y de su iglesia. Y menciona en el verso 6 que blasfema contra los que moran en el cielo. Mire el verso 6, si me acompaña el verso 6, dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Dice aquí, de los que moran en el cielo. Entonces, a través de estos pasajes, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿a quién se refiere con esta expresión, los que moran en el cielo? Esta misma expresión la podemos ver en el capítulo 12, o lo meditábamos en estos días en el capítulo 12. A partir del verso 10, si usted se acuerda, acompáñeme al capítulo 12, verso 10. Dice el verso 10 de la siguiente manera: entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cuando vino a este mundo
Entonces vino la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Y dice el verso 11, ¿sí? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? Nos está mostrando de qué manera la iglesia está venciendo en este mundo, o ha vencido o va venciendo en este mundo, a través de la sangre del Cordero, a través de la palabra de Dios y a través de someter su vida y entregar su vida a esa palabra y a ese reino de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 12 dice lo siguiente, mire, ponga atención. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miren lo que dice el verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Así dice la Escritura. ¿Y qué es lo que pensamos cuando hablamos de morar en el cielo? Pensamos en personas que ya están en la presencia de nuestro Dios y no lo relacionamos estos pasajes con nosotros. Pero es que no debemos de pensar de esa manera. ¿Quiénes son en realidad, hermanos, estos moradores de los cielos, los cuales se deben de alegrar? Que contrasta, obviamente si lo vemos en este pasaje, contrasta, hermanos, con los moradores de la tierra y del mar. Tenemos que entender, hermanos, que se está refiriendo a la iglesia, pero no se refiere a una iglesia celestial que en un futuro estará en la presencia de Dios después de haber ya sea muerto o después de haber venido en la segunda venida a nuestro Señor Jesucristo. No es así, no, hermanos. Lo que nos muestra la Biblia es que la iglesia ya está morando en los lugares celestiales. Está morando en los lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 2. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que Dios nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y nos perdonó, nos salvó. Y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios ha hecho esta nueva creación en nosotros, un nuevo hombre creado, dice la Escritura, según Dios, que pertenece, hermanos, a los lugares celestiales, engendrados por Dios mismo, según el capítulo 1, verso 13 del libro de Juan. Recordemos que Jesús, hermanos, en el capítulo 17 de Juan, menciona que la iglesia está en este mundo, pero no es de este mundo. Esto quiere decir que la iglesia pertenece a un ámbito celestial, que no pertenece al ámbito terrenal. Entonces el libro de Apocalipsis está haciendo una diferencia entre la iglesia que mora en los lugares celestiales y las personas que moran en la tierra. Esto significa, hermanos, que no han sido salvadas estas personas, que se han rehusado a vivir conforme a la voluntad de Dios, y la compara con la iglesia, una iglesia que ha creído en Jesús y ha sido salva de sus pecados. Pero si nosotros vemos el verso 8, hermanos, del capítulo 13, vamos a leer el verso 8 del capítulo 13, hermanos. Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿qué menciona? Que los que adoran a la bestia son los moradores de la tierra. Esto significa que son personas que no han creído en Jesús. Y esto se menciona, hermanos, repetidamente en el capítulo 13, como lo vemos, por ejemplo, en el verso 12. Vamos a leer el verso 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella,
o sea, los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia cuyo herida mortal fue sanada. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona este verso 12? Los moradores de la tierra son, hermanos, los que adoran a la bestia. Y si vemos el verso 14, leamos el verso 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, ¿quiénes son los que son engañados por esta bestia? Son los moradores de la tierra. Por eso tenemos que recordar que la Biblia, el libro de Apocalipsis, está haciendo una diferencia entre los moradores del cielo, que es la iglesia hoy en día, que ya goza de esa relación con Dios. Ahora, ojo, no digo que no vamos a ir al cielo después y a gozar de la presencia perfecta de Dios, claro que sí, pero Apocalipsis nos está dando la idea de un hoy, donde ya nosotros pertenecemos a los lugares celestiales. Como dice el libro de Filipenses en el capítulo 3, nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Esa es la idea que nos está dando el libro de Apocalipsis. Entonces, en el capítulo 13, termina mencionando acerca de la marca de la bestia. Y entonces, como hemos venido viendo, ¿quiénes son los que reciben esa marca de la bestia, hermanos? Obviamente que son los que moran en la tierra, no la iglesia. Pero aquí el punto es, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Qué es lo que nos enseña, hermano? Porque podemos pensar muchas cosas, ¿no? ¿Qué se nos ha enseñado y qué se piensa acerca de esta marca, hermanos? El 666, ¿sí? Que se ponía, que algunos piensan que se van a tatuar ese 666 en la mano, en la frente. Me acuerdo que hace mucho tiempo decían que era el código de barras que tenían todos los productos. Hoy en día o desde hace mucho tiempo se ha convertido y se ha viralizado acerca de ese chip que se va a poner y que es la marca de la bestia. Todas esas cosas y tal vez muchas cosas que han circulado por el mundo a través de estos pasajes. Para contestar esta pregunta y para ver en realidad a qué se refiere con esta marca, ¿sí? Y ver si todo lo que se dice es cierto o no es cierto, tenemos que ver el capítulo 14, en el verso 1. Mire el capítulo 14, verso 1, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Entonces, vemos a los 144,000 que aparecen en el capítulo 7 con el nombre de Jesús y del Padre en sus frentes. Pero si nosotros recordamos, hermanos, en el capítulo 7, menciona que Dios los sella. Mire, rápidamente, acompáñenme al capítulo 7 de Apocalipsis, capítulo 7. Dice el verso 3, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el sello de Dios que pone en la frente de estos 144,000 que representan, que es la iglesia, hermanos, es el nombre de Cristo y de Dios Padre en la frente de ellos. Y entonces, aquí surge otra pregunta, ¿no? ¿Y qué es el sello? En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1, menciona, hermanos, acerca de que Dios nos ha sellado. En el verso 21 y 22, si usted lo puede buscar en su Biblia, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, dice la Escritura, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué dice? También nos ha sellado, dice este verso. Entonces, tenemos que pensar, el sello de Dios en la iglesia es su Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente
es inmensa. Realmente abarca todos los aspectos de la vida de fe del creyente. Pero si pudiéramos mencionar algo en lo que tiene relación con lo que vemos en el libro de Apocalipsis, que recordemos que nos muestra un sello en la frente de la iglesia, que en realidad ese sello es el nombre de Cristo y de Dios Padre, ¿sí? Tenemos que recordar que la obra, hermanos, del Espíritu Santo como finalidad, si lo podemos llamar así, o sea, hacia donde nos lleva toda esa obra inmensa, podríamos decir que nos lleva a tomar la imagen de nuestro Señor Jesús y a su vez la imagen del Padre. Es lo que dice según la segunda carta de Corintios, pero ahora en el capítulo 3, en el verso 18. Acompáñame con su Biblia. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mire lo que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados entonces a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, a eso nos lleva el Espíritu Santo, a que nosotros podamos vivir conforme nuestro Señor Jesucristo vivió en este mundo. Y de esa misma manera, vivir y tomar la imagen del Padre. Por lo tanto, la iglesia en el libro de Apocalipsis, el sello que tiene en su frente es el Espíritu Santo de Dios que lo lleva a tomar la imagen de Jesús y del Padre Celestial. Y por eso, en el capítulo 14, vemos en el verso 1 que menciona que tiene esta 144,000, esta iglesia, tienen el nombre de Cristo y de Dios Padre en sus frentes. Este es el sello de Dios, es el sello de la iglesia. Y entonces, cuando vemos el capítulo 13, que habla acerca de la marca de la bestia que también se pone en su mano y en su frente, y vemos el número 666, no estamos hablando de una marca como tal, sino un estilo de vida que los lleva a vivir, hermanos, conforme a quienes los gobiernan. Una vida parecida a la de Satanás, a la imagen del diablo, que no se quiere someter a Dios, que rechaza constantemente la soberanía y el gobierno de Dios sobre sus vidas. Personas que viven satisfaciendo sus deseos, pasiones, su carne. Esta es la marca de la bestia. Y entonces ya no es algo que va a pasar en un futuro, hermanos, sino que se vuelve algo actual y que podemos ver en este momento, en nuestras vidas y en el mundo entero, hermano, y en el mundo a nuestro alrededor. ¿Qué marca tenemos? ¿Qué sello tenemos? La marca del Espíritu Santo que nos lleva a parecernos y a tomar la imagen, la vida de Cristo en este mundo. O la marca de la bestia, conforme al príncipe de este mundo. Hermanos, esta semana va a ser de desafío para nuestras vidas. Tomemos conciencia a través del libro de Apocalipsis. No es tan difícil como parece. Simplemente hay que ver lo que la Biblia nos está diciendo y cómo nos va a desafiar esta semana de una manera grande. Y eso espero, hermano, que esta semana seamos desafiados en nuestras vidas actuales para que nos demos cuenta a quién pertenecemos en realidad. Hermanos, reciban un fuerte abrazo. Espero que tengan una bendecida semana, por sobre todas las cosas, que esta semana sea de gran bendición a través de lo que vamos a estar meditando en el libro de Apocalipsis. Dios le bendiga, hermanos.